Vamos a orar, amén. Amado Señor, Dios Todopoderoso, Padre Santo, te damos gloria, honra y alabanza. Agradecemos tu amor y tu misericordia, Señor, que has mostrado, Señor, en este día, en esta mañana tan preciosa. Gracias, Señor, te damos por la oportunidad de poder congregarnos, Señor, en este lugar, de poder venir, Señor, a este lugar a buscar tu presencia, a buscar la comunión los unos con los otros, a buscar, Señor, de este tiempo, del alimento, del sustento, Señor, que tienes para cada uno. Te pedimos ahora, Padre Santo, que esta palabra no sea palabra de humana sabiduría, sino que sea palabra que provenga de ti, inspiración tuya y de tu Santo Espíritu. Y que tu mismo Santo Espíritu sea obrando en nuestros corazones, Señor, alimentándonos, fortaleciéndonos para ser hacedores de tu palabra, Padre, y no ser tan solamente oidores olvidadizos, sino que realmente esta palabra quede en nuestro corazón, en nuestro ser, para gloria y honra de tu nombre. Dejamos todo en tus manos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén, amén. Éxodo capítulo 28, versículo del 1 al 50. Vamos a leer del 1 al 10 por ahora. Ya lo tienen, ¿verdad? Entonces vamos a leer. Dice así la palabra de Dios, la cual leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su Santo Espíritu. Amén. Dice, harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. A Aarón y a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honra y hermosura. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra, el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón su hermano y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Tomarán oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Y harán el efod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, de obra primorosa. Tendrán 2 hombreras que se sujeten a sus 2 extremos, y así se sujetará. Y un cinto de obra primorosa que estará sobre él será de la misma obra, parte del mismo, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Y tomarás 2 piedras de onice y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel, 6 de sus nombres en una piedra y los otros 6 nombres en la otra piedra, conforme al orden del nacimiento de ellos. Amén. Bueno, la gloria y la honra para nuestro Señor. Entonces, en nuestro capítulo anterior, en nuestra reunión de hace 15 días, que también estudiamos el libro de Éxodo, veíamos un video acerca de todo el tabernáculo. Y veíamos ahí el atrio del tabernáculo, que es el espacio que hay alrededor del tabernáculo principal, de la carpa del encuentro, que quedan en la mitad. Y que eso tenía una puerta como de 9 metros de ancha, según las cuentas que hacíamos, pero que todo eso realmente simbolizaba la entrada a la fe y una ruta para llegar a la presencia de Dios. Y veíamos que ese altar de bronce, que era para el sacrificio, era lo que seguía una vez el sacerdote entraba, se encontraba con el altar de bronce, que era para el sacrificio, y presentaba sacrificio, ¿sí? Entonces era como entrar, y el primer paso que tenía que hacer el sacerdote era presentar sacrificio por expiación del pecado, tanto de él como del pueblo. De esa manera podía continuar hacia los otros rituales y mandatos que había dejado el Señor
como orden. Después de eso se encontraba la fuente. ¿Recuerdan la fuente? Que era donde ellos, los sacerdotes, tenían que lavarse las manos y los pies como símbolo de pureza y santidad, de esa limpieza que tenían que tener para poder entrar al lugar santo, para hacer las actividades que tenían los sacerdotes, y el sumo sacerdote para también entrar al lugar santísimo donde le correspondía una vez al año entrar para estar en la presencia de Dios y en ese tiempo que pasaba ahí. También estaba, una vez entraban al lugar santo, recuerden que estaba la carpa del encuentro, que estaba dividida en dos secciones, el lugar santo, y más adelante, después del velo, estaba el lugar santísimo. Entonces, en el lugar santo, apenas entraba el sacerdote, encontraba la mesa de la proposición, que esto representaba realmente que Dios iba a proteger y a sustentar a su pueblo durante toda su trayectoria, tanto en el camino, porque aquí estaban empezando el camino hacia la tierra prometida, ya estaban en el desierto, se les estaba dando los mandamientos, las leyes, pero entonces tenían que tomar camino hacia esa tierra prometida, pero el Señor tenía que instruirles. Y también eso representaba, esa mesa representaba lo que el Señor iba a hacer. Les dio el maná, les dio el alimento por medio de las codornices, brotaba agua de la peña, todos actos maravillosos del Señor que los hacía para el sustento de su pueblo, ¿verdad? Entonces eso representaba esa mesa de la propiciación. También estaba el candelabro de oro, que necesitaba aceite de oliva, que eso fue lo que estudiamos también la vez pasada, el aceite de oliva, que era para prender esa lámpara y que esa lámpara tenía que estar de continuo prendida para el Señor, ¿cierto? Dice que desde el atardecer hasta la mañana. Entonces, ese candelabro representaba realmente a Cristo, como la luz del mundo. Y ese aceite también representaba al Espíritu Santo, que mantiene esa luz encendida de Dios ardiendo en medio de su pueblo, pero ahora en nosotros. Ese aceite ahora, que es del Espíritu Santo, que mora en nosotros y mantiene la luz de Cristo, la luz de Dios en medio de nosotros, en medio de su pueblo, que nos mantiene a nosotros para que seamos la luz ahora en este mundo. Amén. Que seamos luz en medio de las tinieblas. Entonces, finalmente después de eso, estaba también el altar de incienso, que representaba la adoración y la oración a Dios, y que sube es como olor fragante delante del Señor. Ahora es eso lo que hacemos nosotros cuando venimos a este lugar, honramos a Dios, exaltamos a Dios, oramos, adoramos con alabanzas, cantos de himnos espirituales, y todo esto sube como olor fragante delante del Señor. Ya no tenemos que prender un incienso de hierbas aromáticas y esas cosas, sino que nuestras oraciones, la comunión que tenemos aquí los unos con los otros, que es el estudio de la palabra, las alabanzas, todo eso hace parte de ese olor fragante que sube delante del Señor. Amén. Asimismo nuestra vida, nuestro comportamiento, todo eso lo ve el Señor y todo eso debe ser como olor fragante que suba delante de su presencia. Amén. Entonces, después del altar del incienso, ya seguía el velo, ¿cierto? Que ese fue el velo que en representación ya después cuando se construyó el templo en Jerusalén, ese velo fue el que se rasgó de arriba abajo cuando el Señor Jesucristo hizo su obra redentora en la cruz. Amén. Entonces ese velo dividía el lugar santo, donde estaban normalmente los sacerdotes y estos elementos que vimos, hacia el lugar santísimo, que era donde se manifestaba la presencia de Dios directamente. Y esa separación, entonces cuando Cristo murió, hizo su obra en la cruz, ese velo fue roto, quitando esa separación, esa división. Es decir, que ahora nosotros tenemos de entrada al trono de su gracia. Amén. Pero entonces, digamos que a ese lugar santo, a ese lugar santísimo, solo podía entrar el sumo sacerdote una vez y para siempre, donde se manifestaba la presencia de Dios con una nube resplandeciente sobre
sobre el arca del pacto. Recuerden que estaba ahí en la tapa de la propiciación y estaban los querubines apuntando hacia el centro y ahí en ese era donde se manifestaba la presencia de Dios. Ahí no había necesidad de lámpara. O sea, recuerden que el tabernáculo, la carpa del encuentro como tal, la carpa principal, estaba rodeada de telas y mantos y lino fino y bueno, muchas cosas. Incluso tabla era construida con tablas de madera de acacia recubiertas de oro, entonces adentro pues era oscuro, ¿cierto? En el lugar santo necesitaban también, aparte de que fuera para adoración del Señor y representación de Cristo como la luz del mundo, necesitaban el candelabro para que alumbrara el lugar santo. Pero en el lugar santísimo no había necesidad de lámpara, no había necesidad de eso porque la misma presencia del Señor manifestada ahí era resplandeciente, era alumbraba todo el lugar muchísimo mejor que en el lugar santo por medio de ese candelabro. Entonces, ahí entraba el sumo sacerdote y todo esto marcaba realmente un camino progresivo de acercamiento a Dios. Es decir, entraba, estaba el sacrificio, ¿cierto? Después, ¿qué pasaba? Tenía que ser la limpieza, la santidad. Después de eso estaba la luz por medio del candelabro. Estaba la intercesión por medio del incensario. Y después se pasaba a la presencia de Dios, ¿cierto? Y Cristo cumplió todo ese camino. Él es el sacrificio perfecto, la fuente de agua viva, dice la palabra, la luz del mundo, nuestro intercesor y el acceso mismo al Padre, a la presencia de Dios. Amén. Todo esto ya mostraba Cristo desde muchísimos años antes de Cristo, ya se manifestaba esa obra redentora y misericordiosa del Señor por nosotros. Amén. Pues con solo la obra de Cristo, cuando rompió el velo, tenemos de entrada al trono de su gracia. Ahora, los sacerdotes, que es lo que vamos a ver acá, esas vestiduras de los sacerdotes no podían entrar con la ropa de diario, ¿cierto? Tenían que venirse bien pintosos y hacer esas actividades que el Señor les había encomendado que hicieran y tenían que tener estas vestiduras especiales para servirle a Dios. Entonces, nuevamente el versículo 1 al 8. Dice, harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a los hijos y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel para que sean mis sacerdotes. A Aarón, a Nadab, a Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honra y hermosura. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría para que hagan las vestiduras de Aarón para consagrarle y para que sea mi sacerdote. Las vestiduras que harán son estas: del pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra, el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón su hermano y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Tomarán oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Todo conforme a lo que el Señor ya le había mostrado a Moisés previamente en el monte. Entonces Dios demanda primero que la separación de Aarón y de sus hijos para el sacerdocio. Nos encomendaba a esa misión, es decir, a toda la tribu, en sí a toda la tribu de Leví, que se convertía en ese momento la tribu que le iba a servir. Ellos servían con la construcción, lógicamente, del tabernáculo, de ese lugar que el Señor quería para tener comunión con su pueblo en medio de ellos, pero también tenían que armarlo y desarmarlo y transportarlo rumbo a la tierra prometida. Y esa función toda la tenían la tribu de Leví. Habían por familias y cada familia tenía determinada función para desarrollar en medio de eso que les había instruido el Señor. Pero entonces dice que aquí escoge
especialmente a Aarón y a sus hijos para que fueran el sumo sacerdote y el sacerdote que hicieran todos los rituales que el Señor había demandado. Las vestiduras, como decía ahí en el versículo 2, decía para honra y hermosura. Para eso eran las vestiduras, reflejando que el servicio a Dios y que el servicio a Dios requiere dignidad y santidad para Él. ¿Sí? No podemos servirle a nuestra manera, debe ser a la manera que el Señor quiere que le sirvamos. Después de eso dice en el versículo 3 que tú hablarás a todos los sabios de corazón. ¿Y qué es eso? Que el Señor pone en nuestras manos, en nuestro ser, en nuestras capacidades. Él nos hace sabios, nos da dones, nos da talentos especiales, pero no son para servirle al mundo, son para servirle a Dios. Entonces, Él encomienda a estas personas a las que les había dado esa sabiduría, a esos sabios de corazón, que les había llenado de espíritu de sabiduría, para que hicieran todas esas cosas y tenían que ser realmente sabios, ¿no? Para hacer, por ejemplo, el candelabro, que era de una sola pieza de oro. ¿Sí? No fue hecha por partes, sino de una sola pieza y fue labrada con sus brazos y con sus campanitas y con adornos y que florecitas y que muchas cosas, muchos objetos que tenía labrados, todos hechos a mano, que en la parte de arriba tenía como la parte de la lámpara donde se llenaba de aceite y se prendía el aceite para que alumbrara. Todo eso era perfecto. Y el Señor ahí, ¿qué hizo? Dio espíritu de sabiduría y el Señor nos da hoy en día también espíritu de sabiduría para servirle a Él en lo que nos ha encomendado. Amén. Bueno, ahora, después de eso, veíamos el sumo sacerdote, ¿no? Que era Aarón, pero ahora Jesús es el sumo sacerdote perfecto, ¿sí? No vestido de lino fino ni de oro, sino de gloria eterna. Amén. Leamos en Hebreos capítulo 7, por favor. Tengan separado Éxodo y también tengan separado Hebreos, que vamos a leer algunos versículos de lado a lado. Entonces es Hebreos 7:26. Amén. Hebreos 7:26 dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecados y hecho más sublime que los cielos. ¿De quién está hablando aquí? El Señor Jesucristo. Amén. Entonces Él cumple lo que las vestiduras representan. ¿Sí? Ahí Cristo cumple lo que las vestiduras representan. Pureza, intercesión, justicia y santidad, todo lo cumple nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces ahora nosotros debemos ser igual. Nuestra vida debe ser representar a Cristo. Se dice que nosotros nos llamamos cristianos. ¿Qué quiere decir eso? Como un Cristo chiquito. Ahora no van a decir que ahora somos diositos chiquitos porque a alguien se le ocurrió decir que éramos diositos chiquitos. No, pero somos representantes de Cristo aquí en la tierra. Eso es cuando decimos ser cristianos, en eso nos convertimos. Cuando creemos en el Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, eso es lo que somos y lo que debemos ser. Representar a Cristo en pureza, en intercesión, en justicia, en santidad. Dice que la palabra de Dios que en santidad, ¿por qué? Porque sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Entonces debemos ser igual. Volviendo ahí a Éxodo, por favor. Ahora el versículo 6 y 7. Dice el 6 y 7 dice, harán el efod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido de obra primorosa. Tendrán 2 hombreras en que se junten a sus 2 extremos y así se juntará. Y el versículo 10 dice, el 9, perdón,
Y tomarán 2 piedras de ónice y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel, 6 de los nombres en una piedra y los otros 6 en la otra piedra, conforme al orden del nacimiento de ellos. Y el versículo 14, y 2 cordones de oro fino, los cuales harás de forma de trenza, y fijarás los cordones de forma de trenza en los encajes. Entonces todo esto era para unir ese como un chaleco tejido en oro, en lino, en azul púrpura, carmesí, todos esos materiales, y que tenían que representar ahí el Señor. Digamos que ese chaleco lo tenía el sumo sacerdote, y tenían esas 2 piedras de ónice, son piedras de ónice que tenían que colocar en las hombreras, una a cada lado, con los nombres de las 12 tribus de Israel, ¿cierto? Y eso quedaba ahí marcado. Eso representaba que el sacerdote llevaba sobre sus hombros al pueblo, ¿sí? En símbolo de intercesor por todo el pueblo. Esa era la función del sumo sacerdote. Él tenía que interceder ante Dios por el pueblo, ¿sí? Y eso tenía que llevar todo su traje y todo, y entrar a ese lugar, entrar al lugar santísimo en representación del pueblo. ¿Para qué? Para tener comunión con el Señor. Y lógicamente allá charlar y hablar, hacer las cuentas, claro. Me tomaba ya cuentas del Señor, cómo va el pueblo. Entonces, eso representaba que el sumo sacerdote llevaba sobre sus hombros del pueblo, pero ahora Cristo lleva a su pueblo, o al pueblo de Dios, sobre sus hombros, como el buen pastor. Ahora, ¿quién es su pueblo? Nosotros ahora somos del pueblo de Dios. Somos la iglesia de Cristo. Vamos a Lucas capítulo 15, verso 5. Lucas 15, verso 5. Que Cristo es el buen pastor. ¿Y qué hace el pastor? Carga las ovejas, dice el 5, y en cuanto la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Amén, ese es el buen pastor. Y esta es la parábola de la oveja perdida. Y dice que se había perdido una oveja, pero que el Señor, el pastor, va y la busca, y cuando la encuentra la echa sobre sus hombros y la carga de regreso. Y eso es lo que hace el Señor con nosotros. Que éramos ovejas perdidas, sin pastor andábamos en el mundo, pero el Señor nos ha llamado a sus caminos. Nos ha cargado en sus hombros y nos ha traído para gloria y honra de su nombre. Amén. Él es el buen pastor. Y en San Juan capítulo 10, verso 11, por favor. San Juan 10, verso 11. Amén. Dice, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas, dice el Señor Jesucristo. Eso es lo que hace el Señor Jesucristo. Entonces, antes era el sumo sacerdote el que tenía que interceder por el pueblo, pero ahora es Jesucristo mismo que nos carga sobre sus hombros e intercede por nosotros delante del Padre. Amén. Entonces, cuando nos sintamos cargados, abatidos, debilitados, recordemos que Cristo nos lleva en sus hombros. Cristo nos lleva, y dice que Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y por la eternidad en esos lugares celestiales en Cristo Jesús. Amén. Eso es lo que debemos atesorar, eso es lo que debemos guardar nosotros en nuestro corazón, tener eso presente, que por más mal que nos vaya, siempre el Señor está con nosotros, y ha prometido estar con nosotros. Amén.
también hasta en las bendiciones, porque a veces se nos olvida cuando estamos en una vida bendecida, cuando estamos en la comodidad, cuando estamos con todas las cosas, con todas las bendiciones que nos puede dar el Señor, se nos olvida el dador de esas bendiciones. Nos apartamos, nos hacemos a un lado, nos vamos, nos dedicamos a disfrutar de esos beneficios, pero nos olvidamos del que nos dio esos beneficios. Y es donde debemos nosotros recapacitar, reconocer y encaminarnos con el Señor. Amén. Volviendo a Éxodo 28, versículo 15. El 15 al 17. Amén. Dice, harás asimismo el pectoral del juicio de obra primorosa. Lo harás conforme a la obra del efod, de oro azul, púrpura, carmesí, lino torcido. Será cuadrado y doble, de 1 palmo de largo y 1 palmo de ancho. Y lo llenarás de pedrería en 4 hileras de piedras. Una hilera de una piedra sardica y topacio y un carburo, y bueno, y hay un sinnúmero de piedrecillas que iba a dar, y el versículo 27 dice, y hará asimismo, espera, y estas piedras lo que representaban es que era una piedra también por cada tribu de Israel, ¿sí? Eran cuatro hileras así, entonces de ahí va, dice la primera, la segunda y la tercera hilera y la cuarta hilera. Entonces de a tres piedrecitas. Que era en una hilera iba la sárdica, el topacio y el carbucio, y así la segunda tenía otras piedras preciosas que representaba al pueblo de Israel, cada una representaba a una tribu especial para el Señor. Entonces ese pectoral era cuadrado con 12 piedras preciosas, cada una representa a la tribu, y eso se llevaba sobre el corazón de Aarón. Todo eso se enganchaba también de las hombreras y todo para llevarlo sobre el pecho de Aarón, sobre el corazón de Aarón, que representaba que el sumo sacerdote llevaba al pueblo en su corazón cuando se presentaba delante de Dios. ¿Sí? Entonces, eso hacía el sumo sacerdote, pero ahora algo perfecto. Ahora Cristo nos lleva a nosotros en su corazón. Amén. Vamos al San Juan capítulo 13. San Juan 13, versículo 1. Amén. San Juan 13:1 dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin y por la eternidad. Amén. Eso es el Señor Jesús. Y en Efesios 5, Efesios capítulo 5, verso 25. Amén. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Amén, amén. Así como dice, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. O sea, tanto amó Cristo, tanto nos amó Cristo que se entregó. O sea, Él hubiera podido pedir del cielo ángeles guerreros, y hubieran acabado hasta con el nido de la perra. Hubieran acabado con todos, si hubiera sido la voluntad de Dios. Pero ese amor tan grande,
O sea, si hubiera hecho eso, no se hubiera completado la obra redentora del Señor Jesucristo. Y nuestro destino sería ¿cuál? El infierno sería nuestro destino. Pero ahora como Él soportó tal castigo, ahora dice que nosotros tenemos entrada en el reino de los cielos. Ya no tenemos que ir al infierno para pagar por nuestros pecados, sino que vamos al reino de los cielos para vivir en eterna gratitud al Padre. Amén. Y eso es lo que hizo. Nos amó tanto que se entregó a sí mismo por nosotros. Entonces, como les decía hace un momento, cada piedra de esas representaba a las tribus del pueblo de Dios, simbolizaba también que cada creyente es valioso para Dios. Y Cristo no solo nos carga en sus hombros, sino que nos lleva en su corazón como un testimonio. Amén. Él nos lleva en su corazón, Él nos da ese aliento, nos da ese ánimo que debemos tener cada día. O sea, es la obra perfecta del Señor Jesucristo por nosotros. Amén. Ahora, Éxodo 28, versículo 31, por favor. 28. O sea, ¿dónde estábamos? Éxodo 28, versículo 31. Dice, harás el manto del efod todo de azul. Y ahí sigue con unas instrucciones de cómo tenía que hacer todo eso, ese manto. Y está el manto de azul con campanillas, leámoslo hasta el 35 para tener ese concepto. Dice, harás el manto del efod todo de azul y en medio de él, por arriba, habrá una abertura, la cual tendrá un borde alrededor de obra tejida, como el cuello de un coselete, para que no se rompa, y en sus orlas harás granadas de azul, púrpura, carmesí alrededor, y entre ellas campanillas de oro alrededor. Una campanilla de oro y una granada, otra campanilla de oro y otra granada en toda la orla del manto alrededor. Y estará sobre Aarón cuando ministre y se oirá, perdón, y se oirá su sonido cuando él entre al santuario delante de Jehová y cuando salga para que no muera. Entonces, el manto era todo de azul, símbolo del cielo y la divinidad de Dios, con campanillas de oro y granadas alrededor. Entonces, ese azul representa la naturaleza celestial de Cristo. Esa naturaleza celestial. Vamos a San Juan capítulo 3, por favor. San Juan 3, verso 13. Ese azul como el azul cielo. San Juan 3, 13. Dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. El mismo Señor Jesucristo hablando de sí mismo, y eso representa lo que les decía, la naturaleza celestial, la naturaleza divina de Cristo. Ahora las campanas, volviendo, porque era la tela azul, el manto azul, y tenía campanas, y como les decía hace 15 días, de esas campanas se usaban también para determinar que el sumo sacerdote, cuando entraba al lugar santísimo, que estaba dentro del tabernáculo, y como solamente él podía entrar, entonces dice ahí, como leíamos ahorita, para que no muera, ¿qué pasaba? Que tenía que, mientras estaba el sumo sacerdote en ese lugar, él se iba moviendo, no sé, iba hablando con el Señor, rindiéndole cuentas, y se iba moviendo y las campanitas iban sonando. Y tenía que estar en ese movimiento completamente, constantemente. Porque cuando los sacerdotes que estaban afuera del tabernáculo no escucharan las campanitas, podía ser que se había muerto. Y eso pasaba. Entonces, cuando dejaban de escuchar las campanitas, el sumo sacerdote entraba con un lazo, una cuerda amarrada al tobillo, al pie. Entonces, cuando entraba a ese lugar,
Santísimo, y si dejaba de moverse y se dejaba de escuchar las campanillas, tenían que desde afuera jalarlo porque nadie más podía entrar a ese lugar. El que entraba, ahí quedaba también muerto al lado del sumo sacerdote. Entonces tenían que jalarlo desde afuera. Entonces lo jalaba yo. Si se quedaba quieto pensando, ¡ay, espérenme! Entonces lo jalaban ya cuando estaba muerto y lo sacaban de ese lugar y ahí sí seguían pues con lo que tenían que hacer de entierro y después la purificación y todo eso. Pero en esencia tenía también esa función, esas campanillas que se usaban para eso, para poder sacarlo sin necesidad de entrar a ese lugar. Y esto representa también, digamos que el testimonio, esas campanillas representan también el testimonio audible, ese sonido de la intercesión, sonido de la oración y la comunión que debemos tener. Ahora, Cristo vive para interceder por nosotros, dice la palabra. Entonces, eso lo vemos también en Hebreos nuevamente. Hebreos 7. Hebreos 7, 25. Amén. Dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Amén. A los que nos acercamos a Dios, que el Señor Jesucristo dice que vive siempre, viviendo siempre para interceder por nosotros delante del Padre. Porque dice el 26, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecados y hecho más sublime que los cielos. Amén. Ese es el sumo sacerdote que ahora tenemos nosotros. Amén. Ahora las granadas explotaban. No, las granadas que habla acá realmente eso es de un fruto, ¿sí? Un fruto de un árbol que se llama granado, entonces por eso eran granadas, ¿no? Un fruto y representa la obra visible del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, vamos a San Juan capítulo 15, por favor. San Juan 15, verso 5. Amén. San Juan 15 dice, 15:5 dice, yo soy la vid y vosotros, amén, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, en la vid, en Cristo, y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Por eso debemos seguir pegados a la vid, a Cristo, amén. ¿Para qué? Para dar buenos frutos. Entonces miremos Gálatas capítulo 5. Si el libro de Gálatas, capítulo 5, verso 22 y 23. Gálatas 5, 22 y 23. Amén. No, es que compártele. Dice Gálatas 5, 22, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice que contra tales cosas no hay ley. Y estos son los frutos que debemos tener ahora nosotros, porque nosotros somos los frutos que estamos pegados a la vid, que es Cristo. Amén. Entonces dice que nosotros debemos tener amor los unos por los otros, gozo. A pesar de las dificultades, debemos tener gozo, estar gozosos, a pesar de enfermedades, tribulaciones, dolencias, necesidades. ¿Por qué? Porque también tenemos que tener paz, porque dice que el Señor va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo.
Amén. Y paciencia, y benignidad, y bondad, y fe, y mansedumbre, templanza, todas esas cosas debemos tener nosotros en nuestras vidas. Todos esos frutos debemos expresar porque ahora estamos en Cristo. Amén. Volvamos a Éxodo 28, versículo 36 y 38. Amén. Dice, harás además una lámina de oro fino y y grabarás en ella como grabadura de sello, santidad a Jehová. Y la pondrás con un cordón de azul y estará sobre la mitra. Por la parte delantera de la mitra estará y estará sobre la frente de Aarón, y llevará a Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubieren consagrado en todas sus santas ofrendas, y sobre su frente estará continuamente para que obtenga gracia delante de Jehová. Amén. Y decía eso, esa lámina de oro, santidad de Jehová. Entonces en la frente de Aarón tenían que colocar esa laminita de oro con esa, perdón, con esa inscripción, santidad a Jehová. Y eso es lo que nosotros debemos tener también para presentarnos delante de Dios, santidad. Entonces eso era símbolo de que el sacerdote y el pueblo eran apartados para Dios. Leamos Levítico, por favor. El libro de Levítico, capítulo 11, verso 44. 11:44. Amén. Dice, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santo, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Amén. Pero el que dice el Señor, dice, porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Y debemos de esa manera vivir en santidad para gloria de su nombre. Amén. Y claro, si fuera por nuestras obras, ¿cuántos santos habríamos? Ni uno. Dice la palabra de Dios que no hay ni un solo, una persona que pueda llamarse justa en esta tierra. Ni desde de Adán hasta la fecha, no hay nadie que pueda justificarse a sí mismo. No hay nadie que pueda salvarse a sí mismo. Porque si eso fuera posible, Cristo no hubiera tenido la necesidad de venir a pagar por nosotros. Pero Él vino y ya pagó. Y ahora Él nos hace santos, Él nos hace justos. Cuando nos presentamos delante de Dios por medio del Señor Jesucristo, Dios nos ve santos, nos ve justos. Amén. Gloria a nuestro Señor y Padre Celestial. Amén. Entonces ahora podemos ser llamados santos sin serlo. Ahora, esto no es una licencia para pecar. Esto es una licencia para vivir en santidad. Amén. Ahora Cristo es la verdadera santidad de Jehová. Vamos a Hebreos capítulo 7 nuevamente el verso 26, para recordarlo. Hebreos 7:26. Dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía. Dice, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecados y hecho más sublime que los cielos. Ese es el sumo sacerdote que tenemos. Y en Primera de Corintios, por favor. Primera de Corintios 1:30. Hebreos 7:26. Y Primera de Corintios 1:30. Sí, señor. 1:30.
Primera de Corintios 1:30. Dice así: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Amén. Eso es lo que hace el Señor Jesucristo ahora en nuestras vidas. Ya no necesitamos un sumo sacerdote que tenga esa laminita en la frente y que diga santidad de Jehová y que haga sacrificios para expiación de los pecados, porque el Señor Jesucristo ya se sacrificó a sí mismo por nosotros. Y ahora, por ese sacrificio, dice la palabra de Dios que ahora no, ha sido por Dios sabiduría, nos da sabiduría para que vivamos conforme a su palabra. Dice justificación, Él nos justificó. Dice santificación, Él nos santifica. Él nos santificó, y redención, Él nos redimió. Ahora tenemos de entrada al trono de su gracia, tenemos de entrada al reino de los cielos. Podemos presentarnos delante de Dios. Dice que nos presentamos espiritualmente por medio de las adoraciones. Pero cuando venga el tiempo del Señor, cuando sea que el Señor nos llame a su presencia, bien sea porque muramos o porque el Señor Jesucristo venga por su iglesia, tenemos esa entrada asegurada en el reino de los cielos. Amén. Y entonces, en Él nosotros también somos llamados a ser santos. Vamos a Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 15. Primera de Pedro 1, 15 y 16. Amén. Dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Amén. Entonces debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir. Amén. Ahora volviendo a Éxodo 28. Versículo 39. Al 43. Amén. Dice, y bordarás una túnica de lino y harás una mitra de lino, harás también un cinto de obra de recamador, y para los hijos de Aarón harás túnicas, también las darás cintos y les darás tiaras para honra y hermosura, y con ellos vestirás a Aarón tu hermano y a sus hijos con él, y los ungirás y los consagrarás y santificarás para que sean mis sacerdotes, y le darás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez, serán desde los lomos hasta los muslos, y estarán sobre Aarón y sobre sus hijos cuando, perdón, cuando entren en el tabernáculo de reunión o cuando se acerquen al altar para servir en el santuario, para que no lleven pecado y mueran. Es estatuto perpetuo para él y para su descendencia después de él. Amén. Entonces tenía que hacerle túnicas, cintos y calzoncillos. Eran un poco grandes, ¿no? Sí, eso era desde el dorso, como antiguamente se usaba, ¿no? Como una bata. Exacto. Entonces, como una... Bueno, y entonces dice que para Aarón y sus hijos debían vestir túnicas, cintos y calzoncillos de lino. Era muy fino eso. Y el lino representaba la justicia y pureza en el servicio. Sí, entonces
Todo siervo debe servir en justicia y pureza. Debemos servir de esa manera. O sea, aunque eran túnicas y cosas que ellos usaban como vestidura, pero realmente representaban esa pureza del servicio. ¿Y quiénes son los siervos del Señor? Todos nosotros somos los siervos del Señor. Todos y cada uno de los que creemos en el Señor Jesucristo nos convertimos en siervos del Señor y debemos, por tanto, vivir de esa manera justa y con pureza. Amén. Leamos 2 Corintios, por favor. Capítulo 5, verso 21. Amén. Dice 2 Corintios capítulo 5, verso 21. Amén. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Ahora somos justicia de Dios en él. O sea, ya no, cuando nos presentamos delante de Dios, como les decía hace un momento, ya no nos ve la maldad, ya no nos ve el pecado, ya no nos ve eso, porque Cristo está en medio y nos ve justos, santos, para gloria de su nombre. Amén. Entonces, Cristo cumplió en él todo lo referente a todas las vestiduras. Todas las vestiduras apuntan a Jesús, todo apuntaba a Jesús. Es decir, desde la creación ya estaba la presencia del Señor cuando decía, hagamos todas las cosas a nuestra imagen y semejanza. Todo eso desde ahí estaba presente, desde antes de la creación del mundo. Dice la palabra de Dios que él existía desde mucho antes de la eternidad y por la eternidad. Amén. Entonces todo esto de que estaba en Éxodo estaba apuntando a Cristo. El efod es que Cristo nos lleva en sus hombros. El pectoral que Cristo nos lleva en su corazón. El manto azul que Cristo, siendo Dios, da fruto de testimonio en nosotros. Amén. Las campanas es que Cristo es el intercesor que se escucha. Él es el intercesor delante de Dios Padre. La lámina de oro, que Cristo es nuestra santidad, porque nosotros no podríamos llegar al nivel de santidad que se necesita para estar delante de Dios, pero Él nos hace santos. Amén. Y el lino fino, que Cristo es nuestra justicia. Amén. Entonces somos sacerdotes del Señor ahora. Vamos a Primera de Pedro. Entonces Cristo es el sumo sacerdote y nosotros venimos a ser sacerdotes del Señor. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9 al 10. Donde habla el Señor de nosotros ahora. Amén. Dice, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Amén. Ahora somos nosotros, en Cristo, nosotros somos de ese pueblo adquirido, ese linaje escogido por Dios, ese real sacerdocio, esa nación santa, ese pueblo de Dios, de esos hijos de Dios, ahora somos nosotros. Por lo tanto, debemos vivir como hijos de Dios, vivir en santidad y en servicio a Dios cada día de nuestras vidas, mientras estemos en esta tierra, para gloria de su nombre. Amén. Amén. Qué maravilloso es del Señor, que desde esa época apuntaba ya a Cristo y nos mostraba todos los beneficios que íbamos a tener en él. Amén. Vamos a orar. Amado Señor, Dios Todopoderoso, Padre Santo, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por tu palabra, amado Señor. Gracias por esta palabra que nos llena de paz
y de sabiduría, y que nos llenas, Señor, de regocijo y de gozo para poder estar firmes en tus caminos, en tu presencia, Señor Dios. Esta palabra que vemos que desde el Éxodo ya apuntaba a Cristo con su obra maravillosa y misericordiosa en aquella cruz, que ahora nos da entrada delante de tu presencia, Señor. Y por eso denos aquí, Señor, para gloria y honra de tu nombre, para exaltarte y alabarte en espíritu y en verdad, Señor. Ahora queremos, Padre Santo, que esta palabra no entre por un oído y salga por el otro, sino que quede realmente en nuestras mentes, en nuestro corazón, en nuestro ser. Y por medio de tu Santo Espíritu, que demos ese fruto, Señor Dios Todopoderoso, ese fruto que debemos dar, Padre, cada día, en medio de la prueba, en medio de la bendición, en medio de las situaciones, en medio de la enfermedad, en medio de la sanidad, en medio de todas circunstancias, Señor. Ayúdanos para que demos ese fruto para gloria de tu nombre. Ayúdanos para que seamos esforzados y valientes para continuar y no desfallecer. Ayúdanos, Señor, para no caer en tentación. Ayúdanos, Señor, para no desviarnos ni a diestra ni siniestra, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, para no volver atrás, sino permanecer firmes en esta carrera que nos diriges hacia ti, en esta lucha que debemos tener cada día con nosotros mismos principalmente, para gloria y honra de tu nombre, para exaltarte más, para vivir de la manera que tú quieres que vivamos, para hacer las obras que tú quieres que hagamos, amado Señor. Ayúdanos y fortalécenos y guíanos cada vez más, Padre Santo. Dejamos en tus manos todas las cosas. Dejamos en tus manos todas esas debilidades, de esas situaciones por las que pasamos, enfermedad, escasez, dificultades, Padre Santo, para que se haga siempre tu santa y perfecta voluntad, para que nos ayude, Señor, y por medio de tu Santo Espíritu podamos comprender el propósito de las pruebas, Señor, para salir adelante, Señor Dios Todopoderoso, y también para poder comprender en lo que hemos fallado, que vienen consecuencias de nuestro pecado a nuestras vidas y que debemos asumirlas y ser valientes y continuar, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, a tener paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento cada día de nuestras vidas mientras nos tienes en esta tierra, y que seamos realmente esa luz en medio de las tinieblas, que realmente seamos esos representantes de Cristo que debemos ser ahora, Padre Santo. Dejamos todo en tus manos, todas las cosas en tus manos, nuestra vida en tus manos, para gloria de tu nombre, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Amén, gloria a Dios, amén.